Bueno, ahora con la segunda parte de la ilustración, continuamos el mismo capítulo de Ligi, eh, pero voy a enfatizar a tres autores que me parecen fundamentales para la historia de la filosofía de Europa y obviamente de lo que va a ser luego la psicología. Ya no falta tanto, ¿verdad? Pero la psicología surge en el siglo XIX. Lo primero, ya habíamos hablado un poco de Locke, pero quiero enfatizar unos elementos. La idea de Locke sobre la tabula rasa, ya dije, ¿verdad? Pone un énfasis en la experiencia, pero también en que a partir de la experiencia se construye el conocimiento. Eso ya no es innato, no es como en Platón que hay un mundo de las ideas, sino que a partir de la experiencia se construye el conocimiento y en el fondo es todo un cuestionamiento epistemológico, es decir, cómo eso se hace. Eh, Esta página en blanco lo que hace es eh, quitar del medio precisamente esa alma platónica o incluso aristotélica, ¿verdad? Eh, y plantear en la pregunta de cómo construimos, pero partiendo de que construimos conocimiento, eh, partiendo de la experiencia. ¿Cómo se hace eso? Eh, Obviamente esto le da mucho énfasis, por ejemplo, a la educación, esto le da mucho énfasis, por ejemplo, a que se pueden transformar las tradiciones, que las cosas no tienen que ser como han sido, sino que pueden plantearse de otra manera, etcétera. Pero Locke era antiautoritario, ¿no? En ese sentido. Eh, pero también trae la pregunta, por un lado, por la percepción, cómo es que se logra esta experiencia, y por el otro, la epistemología, cómo a partir de esa experiencia formamos ideas, conceptos, cómo los combinamos, qué hacemos con ellos, etcétera. Entonces, Locke obliga a una mirada materialista que tiene que ver con las cosas, con la experiencia de las cosas, y a la vez científica. Vamos a analizar cómo es que se produce eh, el entendimiento. ¿Okay? Lo mismo hizo, exactamente lo mismo hizo con el gobierno civil. ¿Okay? Lo curioso es que su manera de pensar, si todo parte de la experiencia, tiene que haber algo, por eso la pregunta por la percepción, ¿no? Eh, Tiene que haber algo que nos permita tener esa experiencia. O sea, yo no puedo tener una experiencia si no hay una capacidad, por decirlo de alguna manera, una estructura, algo que me permita tener una experiencia. Por ejemplo, mínimo necesito sentido, necesito manera de interpretar o codificar, categorizar esos sentidos, etcétera, ¿no? Entonces, Locke va a decir que en términos de contenidos, la mente está en blanco, ¿no? Una tabula rasa, pero hay unas capacidades que sí son implícitas, son innatas, que tienen, son necesarias. Con Kant van a ver que eso va a expresarse de otra manera, más radical, y él lo va a llamar por su nombre, le va a llamar yo, trascendental, pero yo. ¿Ok? Aquí lo que está hablando todavía de la mente. Eh, En cuanto a esas ideas innatas, esa capacidad innata, es bien importante distinguir capacidades o elementos, ¿verdad? Si quieres maquinaria mental, a contenido. No hay contenido, no hay una verdad que venga de Dios o del rey. No, esa tabula rasa te libra de todo eso. Sin embargo, hay unos mecanismos, por llamarla de alguna manera, de esa mente. ¿Ah? Si quieren, piénsenlo así, ¿no? No me encantan las metáforas computacionales, pero a veces funcionan muy bien. Eh, su computadora cuando usted la compra viene en blanco, ¿no? Pero mínimo necesita un sistema operativo donde usted pueda escribir si va a escribir, tomar fotos si va a tomar fotos, etcétera, ¿no? Entonces, es tabula rasa porque su disco duro está vacío de contenido, pero eh, tiene un sistema operativo, por llamarle de una manera, necesario para que usted pueda utilizarla, pueda tener una experiencia de eso, ¿no? Estos principios o esta maquinaria mental innata van a ser la sociabilidad, es decir, el poder estar con otro, la necesidad de estar con otro, la búsqueda de la felicidad y la evitación del sufrimiento. ¿Ok?
Así que fíjense que ya de entrada vemos cuáles son los elementos que no se pueden quitar del humano, aunque quitemos a Dios o al rey. Y terminamos con los demás, es decir, la sociabilidad, el lenguaje, la búsqueda de la felicidad y evitar el sufrimiento. ¿Veis? Es esta mente con estos principios innatos, Kant va a añadir unos pocos, lo que permite lo que permite construir conocimiento a partir de la experiencia. ¿Ok? Esto obviamente va a pasar por Kant, que va a ser el último que vamos a discutir ahora, eh, y así directamente va a llegar a Wundt, que saben que Guillermo Wundt, ¿no? Fue él el que comenzó la psicología científica en su laboratorio, literalmente estudiando esto, ¿no? Le llamó conciencia, pero está estudiando exactamente esto. Otro pensador importante que habíamos mencionado un poco, David Hume. eh, David Hume es escocés y es empirista, pero no empirista como Locke, sino que es más radical. Es empirista y es escéptico, es decir, va a dudar de todo precisamente a partir de la experiencia. El empirismo se basa en las percepciones, en lo que viene de nuestros sentidos, ¿no? Eh, y él va a proponer entonces repensarlo todo desde la experiencia y la observación. Y si se fijan, ustedes ahora mismo lo pueden hacer, ustedes pueden decir, eh, bueno, ¿quién tú eres, verdad? Yo soy Eduardo, pero sin embargo, cuando yo estoy pendiente a mis sensaciones, a mi experiencia, yo no tengo experiencia con Eduardo, yo tengo un pensamiento aquí, una sensación allá, una percepción aquí, yo lo que tengo son un montón de sensaciones que no están integradas. El yo llamarme Eduardo es un ejercicio secundario que hago sobre eso, perdón, pero no está de entrada. Entonces él dice, yo no sé cómo Descartes encontró que yo pienso, ¿verdad? Yo lo que encuentro son un montón de sensaciones, ¿verdad? Y un montón de percepciones internas y externas, pero no encuentro ese yo que piensa. Entonces, a partir de la experiencia es muy radical y duda de todo. Eh, Él va a plantear que la percepción se divide en impresiones, que son las sensaciones que tenemos de lo exterior, y las ideas, que son copias menos intensas de esas impresiones. Por ejemplo, cuando yo pienso en una silla, eh, es eso que yo pienso de la silla, una versión menos intensa, más separada de la sensación de la silla, ¿no? Eh, y por eso puedo hacer una categoría que se llama silla, etcétera, ¿verdad? Eh, pero todo surge de la experiencia. Precisamente como le da énfasis a las percepciones y a la experiencia, va a ser las pasiones, van a ser fundamentales, las emociones, afecto, le puede llamar como quiera, el amor, el odio, etcétera, el deseo, van a ser fundamentales para Hume, porque es lo que nos va a guiar, ¿verdad? Precisamente, si se recuerdan con Aristóteles, es con la sensibilidad que surge el deseo, ¿verdad? Y que surgen los afectos. Así que para él van a ser bien importantes no tanto la razón, sino las pasiones. Y curiosamente él dice que las pasiones nos llevan por buen camino, es decir, en términos generales somos prosociales, en términos generales eh, él dice podemos convivir, ¿no? Hay veces que no, hay excepciones, pero las pasiones usualmente son buena guía. ¿No? Eh, Algo bien importante con Hume que va a hacer que Kant explote, ¿no? Y no pueda no responderle, ¿no? Es que Hume dice, bueno, a partir de nuestra experiencia nunca podemos, si podemos saber lo que es, ¿verdad? Pero no podemos saber cómo debe ser ni cómo van a ser las cosas, ¿no? Por ejemplo, todos los cisnes que yo veo son blancos. Sin embargo, que todos los cisnes que yo vea son blancos no me permite llegar a la conclusión, ¿verdad? O a la abstracción de que no existen, de que todos los cisnes son blancos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tengo forma de saberlo. Yo no he visto todos los cisnes. Es un empirismo radical. Y de hecho existen cisnes negros, aunque yo no los haya visto.
¿no? Son muy pocos, pero existen cisnes, perdón, negros, ¿no? Black swans, como le llaman, se le llaman así porque son muy raros, ¿no? Eh, y va a ser una crítica radical a la inducción, nuestro método científico inductivo, ¿no? Y a esta categorización o esta abstracción de los conocimientos, eh, y él va a plantear que eso pues, no es lógico pensarlo así. Para que vean, esta es una cita que está en Ligy, para que vean un ejemplo de lo que intenta hacer Hume. Dice, es evidente que todas las ciencias, en mayor o menor medida, tienen relación con la naturaleza humana. De hecho, para explicar los principios de la naturaleza humana, proponemos un sistema completo de las ciencias construido sobre una base casi totalmente nueva, que es la única sobre la que pueden erigirse con un mínimo de seguridad. Y la única base sólida que podemos dar a esta ciencia deberá asentarse sobre la experiencia y la observación. Fíjense que como buen ilustrado, él lo que está haciendo es buscando un nuevo fundamento, un nuevo principio donde construir, y es la experiencia de la observación. Y él lo va a hacer radicalmente. Por último, Immanuel Kant, ¿verdad? Un poco así como el producto más pulido, diría yo, de la ilustración, un filósofo importantísimo en la historia europea de la filosofía y en la filosofía contemporánea, ¿verdad? Eh, por eurocéntrica que sea, ¿verdad? Pero no hay forma de evitar a Kant. Kant le responde a Hume, porque la propuesta de Hume, según Kant, hace imposible construir cualquier conocimiento. Ese escepticismo, esa duda radical, esa minucia de la experiencia no permite eh, construir conocimiento. Y él dice, en lugar de hacer un acercamiento puramente empírico, vamos a hacer un acercamiento racional, pero lo más racional posible, ¿no? Eh, y es curioso porque los textos principales de Kant son tres, y los tres él le llama crítica. Uno es crítica de la razón pura, ¿verdad? De cómo es el pensamiento. La otra es crítica de la razón práctica, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con la moral realmente, con lo bueno, lo malo, lo ético, ¿no? Y la crítica del juicio, ¿no? Es decir, cómo se toman decisiones, qué hacer con la voluntad. ¿Sí? Se fijan, son críticas. Y un poco va a ser críticas muy, muy racionales sobre eso que está pasando ahí. En cuanto a las aportaciones de Kant, eh, lo primero en la crítica de la razón pura, Kant va a distinguir entre el fenómeno, ¿verdad? Que van a ser las experiencias de las cosas, lo que sí podemos percibir de las cosas, y el nuómeno, que son las cosas en sí mismas, ¿verdad? Una de las críticas que se había hecho es que, y sobre todo por el dilema de la percepción, etcétera, es que cómo sabemos que nosotros estamos accediendo a la cosa como tal, no a lo que vemos de las cosas, ¿verdad? Que nos puede estar encubriendo, etcétera. Y Kant dice, sí, la cosa en sí puede que exista por allá, y es verdad, no podemos acceder a ella. Sin embargo, existen fenómenos. Y es a partir de esos fenómenos que sí podemos construir conocimiento e incluso inferir la existencia de la cosa en sí, ¿no? Entonces Kant va a hacer esa distinción que va a ser fundamental para poder construir conocimiento. Porque si no podemos estar siempre en un dilema de que si las cosas son así, no son así, etcétera. No, partimos de los fenómenos y a partir de los fenómenos construimos conocimiento. Nunca trabajamos con el nuómeno, es decir, con las cosas en sí mismas, sino que a partir de los fenómenos es que podemos producir este conocimiento. Eh, Así que Kant sacude un montón de problemas que habían de percepción de la teología epistemológica y permite acercarse racionalmente al mundo, reconociendo los límites de la experiencia, ¿no? Y empezar a ver cómo es el entendimiento. ¿Sí? Eh, Igualmente que Locke, pero Kant lo va a llevar al extremo. Kant dice, entonces la mente tiene que tener unos atributos o unas categorías, como les dije ahorita, un sistema operativo, ¿verdad? eh, que ya tenga unos valores, que ya tenga unos aparatos funcionando. ¿Ok? Y a eso, para poder hacer la experiencia posible. Y a eso Kant le llama el yo trascendental. ¿Ok?
Y este yo trascendental es lo que permite, es como Windows, ¿no? Es como el sistema operativo que permite eh, la experiencia. ¿Y qué es eso, verdad? Yo sé que suena extraño, ¿no? ¿Qué es eso? Pues bien sencillo, ¿no? Él dice, hay unas categorías sin las que no se puede percibir el mundo, si no se puede acercar al mundo, y que son categorías que no se pueden dividir, no se pueden redibujar, como son el tiempo y el espacio, la numeración y la causalidad. La idea de causa, la noción de una causa, dice, está en la mente, no hay forma de explicarla, tiene que estar esa noción de causa. ¿Ok? Así que todo lo que nosotros pensemos, experimentemos de los fenómenos, va a tener esas categorías de tiempo, espacio, numeración o causalidad. A eso le llama a priori, porque están antes de la experiencia. Si yo no tuviera esas categorías, no podría tener experiencia. No podría tener experiencia ni siquiera sensoriales de cómo, cuándo, dónde, etcétera, qué pasó. Sino que la mente necesita de estas categorías previas. Hay pensadores luego que han hablado que el lenguaje va a ser fundamental para eso. El mismo Kant, pero no lo dice así. Otro elemento importante para Kant, además del hablar de un yo trascendental, que es lo que permite la, la experiencia, es decir, que ese yo trascendental es lo que permite que la mente funcione como funciona, que por decirlo de alguna manera es como el sistema operativo de la mente. Em, También plantea en la crítica de la razón práctica, se cuestiona por cómo fundar una moral, es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo podemos decidir eso racionalmente y no teológicamente, y termina proponiendo eh, lo que él le llama el imperativo categórico. Y él dice que la razón a lo que nos lleva para poder pensar la moral es a lo siguiente. Voy a leer las dos de muchas definiciones, muchas versiones que hay del imperativo. Y dice, debo actuar únicamente bajo la premisa de que debo comportarme como si se tratara de una ley universal y siempre tratar a la humanidad, ya sea en mí o en los demás, como un fin y nunca como un medio. Otra manera de plantear eso es obra solo según una máxima, es decir, un enunciado, una manera de pensar, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal, es decir, que todo el mundo lo haga. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando tú vayas a hacer algo, tú te vas a preguntar, por ejemplo, esto que yo voy a hacer, hacerlo, ¿verdad? Eh, podría ser una ley universal. Por ejemplo, si yo quiero matar a mi semejante, podría ser una ley universal. ¿Qué pasa si todo el mundo mata a su semejante o mata a quien quiere matar? Obviamente las cosas no funcionan. Entonces, no matar eh, es bueno precisamente porque se puede tornar una ley universal. ¿Ok? Es decir, porque que todo el mundo no mate, es decir, que eso se convierta en una máxima universal, que nadie mate, eh, es bueno. ¿Sí? El problema con el imperativo categórico, ¿verdad? Tenía muchas críticas, pero me parece que son las excepciones, ¿no? Y los contextos, ¿no? Eh, por ejemplo, hay momentos en los que robar y matar uno podría argumentar si son buenos, donde mentir o no mentir, uno podría argumentar si son buenos, siempre hay excepciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en una guerra, en un ataque, la defensa, etcétera, ¿no? Eh, Cómo pensar las excepciones es un gran problema. Sin embargo, el mérito que se lleva Kant es de tratar de proponer racionalmente eh, una moral. Y no una moral que esté basada en el placer, sino en la razón, ¿no? Así que nada, los invito a que lean a Kant. Es un poco complicado, pero vale la pena. Con esto terminamos con la ilustración y luego vamos a pasar por fin al surgimiento de la psicología. Van a ver cuando lean a Wundt que efectivamente todo esto dejó su huella en la manera en que Wundt se acerca
a lo que él llama la conciencia, ¿verdad? Eh, y, y como sin esto no hubiera sido posible el surgimiento de la psicología como ciencia moderna. Cualquier duda, ya saben, con los foros